cosas. Esta que lo oye, tú que lo sigues siendo, y Triana que lo será, digo yo. Tú vas a contarnos, porque nadie nos lo contó nunca, tan cerca, desde casa con la abuela, cómo era Nerea de pequeña. Porque ahora ya lo sabemos, pero lo de antes no lo sabíamos. ¿Cómo era? Pues Nerea era muy buena, andaba siempre con radiocassette, cantando en el patio. Y en la escuela hacía ella grupos y ensayábamos ella. ¿Ya manejaba ella? Sí, sí, ella andaba con la música desde pequeña ya. ¿Rabanera como tú? Sí, rabanera. ¿Gobernadora? Gobernadora, como yo. No te veo yo rabanera. Sí, sí. Uy, no me conoces. Oye, Encarnita, La Camocha, como ya es un pueblo minero y gente de fuera que venía de Andalucía, a lo mejor eso también influye en que ella hubiese escuchado todo eso del flamenco, de la copla, o fuisteis vosotros. Nosotros siempre nos gustó la copla. A mí siempre, yo siempre cantaba de copla. Y Quique también. Quique ye, mi abuelo, el marido de ella. Ella crióse, cuéntalo, tú criaste en Sama. Yo crié en Sama. Y después vinimos para aquí, estuve en Gijón primero viviendo un poco tiempo, pero después vinimos para La Camocha y llevo en La Camocha 73 años. Pero ella allí en Sama, donde vivía, veía a los gitanes cómo cantaban y cómo bailaban. Bailaba con ellos ahí. Y luego metías en el portal y hacíalo todo ella. Y eso yo creo que también me llegó a mí, de alguna parte. Bien pagada, si yo soy la bien pagada, porque mi beso cobré y a ti me supe entregar por un puñado de carne y bien pagada, bien pagada fui yo, mujer. Después aquí venían unos que hacían teatro por las noches, los michelinos llamaban. Y después otro día estabais en los portales cantando, igual que cantaban los michelinos. ¿Y qué cantabais, Encarnita? Copla, qué sé yo, si no me acuerdo lo que cantaba. Fin. Cantaba, a ver, la de... El lunes conocí tu cara morena, el martes yo noté que me enamoraba. El miércoles pasaste junto a mi vera y el jueves te enteraste que yo te amaba. El viernes me dijiste que me querías y el sábado robaste mi corazón y viendo que era el sueño de mi alegría llegaste al domingo y se te olvidó. Se acabó. Porque yo me lo propuse. Pues sufrí. ¿Y Triana? A ti también te gusta cantar, ¿eh? ¿Qué significa? Sí. A ver, venga. Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da. Cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción A la luz de la luna. y acariciar y besar a mi amor como no lo hice. Nunca. Venga tú. ¿Qué Pasará, qué misterio habrá. Puede ser mi gran noche. Pa, 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 pa. Y al despertar ya mi vida sabrás algo que no conoce. todos. La 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 Yo siempre tuve mucho apoyo, muchísimo, desde cría. Empecé a cantar con 12 años. Y ellos iban detrás de mí a todos los lados. Mi madre llamaba a todas las televisiones. Tengo una fía que canta. Mi abuelo llevaba la foto mía. Mira, la mini... Yo decía, abuelito, la demás gente también tiene nietos, ¿eh? Decía, a mí qué me importa, yo tengo la mía. Grabamos un disco en casa de un vecino aquí también en La Camocha, que ya falleció también, que se llamaba Luca Munini. Y marchó para Galicia, para casa de la cuñada con discos. Bueno, y yo decía, abuelito, ¿a quién vas a dar esos discos si no me conocen? Decía él, son tuyos los discos, paguélos yo. Yo doy los discos a quien a mí me da la gana. Y yo para ellos, yo creo que era como, eso, su orgullo, ¿no? Ellos, yo creo que veían en mí como su reflejo también, ¿no? Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta que escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche, ya no era oscura, era de
Cuando sales a la calle aquí en La Camocha, La Camorra, como A dice. la camorra, no, a la camocha. A la camocha. Aquí conocémonos todos, entonces, y yo lo que dice ella desde pequeña, en los patios, aquí ya sabes que todos los edificios, ¿no?, van generando como patios. Y en los patios yo cuando era pequeña salía y daba también bastante la tabarra con el radiocassette. Alguna paisana protestaba, yo discutía con ella. La paisana tenía razón, quería dormir la siesta, laude. Pero yo quería cantar y pasarlo bien. Dice, duermes por la noche, que por qué no se duerme. Nacer en La Camocha y criarse en La Camocha, ¿no? Oye, yo creo que te hace ver la vida pues, más en comunidad, ¿no? Yo toda mi infancia la viví en el patio de mi casa con todos los vecinos, con todos los vecinos. Yo acuérdame que era de noche y por el verano estábamos todos los críos jugando en la calle y no estaba tu madre ni tu padre, pero también todos los vecinos que eran parte también de tu familia y de ti, ¿no? Entonces, bueno, eso por supuesto que te marca, la lucha minera, el que todos luchen a una y luchen por lo mismo. Bueno, llega el momento de la tele ahora con Babel, que donde puedes demostrar todo lo que tienes dentro, toda la madurez y sentir el respeto y el cariño de los que están alrededor tuyo. Eso dígotelo yo. Cuéntame eso de la tele. No, mira, yo el otro día venía de Babel, cuando vengo de Babel, como llegué muy de noche y la minera lleva bastante oscura, suelo llamar a mi madre y venimos hablando les dos por teléfono. Y dije, oye, estoy consiguiéndolo. Y eso también da miedo, ¿eh? ¿Conseguir el qué? Yo desde pequeña siempre quise ser cantante y actriz. Quería ser como Thalía, actriz de telenovelas y cantante de música latina. Eso fue evolucionando un poco, ¿eh? Y evidentemente eso, lo que digo siempre, ¿no? No tengo un chalet con piscina, ni tengo un Maserati. Hace tiempo. Pero vivo de lo que me gusta, de lo que yo quise ser cuando era muy pequeña. Yo nunca quise ser otra cosa. A mí cuando me dicen, ¿qué te gusta más? ¿Cantar o interpretar? Y yo siempre digo, a mí me gusta mucho contar historias. Y con las canciones se cuentan historias y con el teatro también. Entonces, si lo mezclamos junto, pues ya es maravilloso. El olor de la pólvora mojada o el sabor del carbón mientras picaba. El abuelo fue picador allá en la mina y arrancando negro carbón